Muy buenas noches. El día de hoy vamos a hablar sobre los modos de extinguir las obligaciones. Toda obligación, así como nace, se extingue. Por lo tanto, el Código Civil ecuatoriano vigente establece los modos que permiten extinguir las obligaciones a las partes y tenemos las siguientes. Por convención de las partes inversas. 2. Por la solución o pago efectivo. 3. De la novación. 4. De la remisión. 5. De la compensación. 6. De la confusión. 7. De la pérdida de la cosa que se debe. 8. De la nulidad y de la rescisión. 9. Por el evento de la condición resolutoria. 10. De la transacción y 11. De la prescripción. Ahora vamos a hablar a detalle de cada uno de ellos y estableceremos también un ejemplo. Por convención de las partes interesadas que sean capaces de disponer libremente de lo suyo. En este sentido, las partes libremente acuerdan y aceptan las obligaciones contraídas. En este modo de extinguir las obligaciones va encaminada a que son capaces de común acuerdo disponer con libertad de lo suyo. En este caso, pues, un ejemplo, Andrea y Pedro deciden firmar un contrato en común de acuerdo con una deuda fijada de $6,000 de los Estados americanos. En dicho contrato deciden que la deuda será cancelada en 12 meses. Sin embargo, el deudor, en este caso que es Pedro, decide por un acuerdo con la acreedora, que es Andrea, cancelar este valor en 2 meses anticipados. En este caso, pues, termina la obligación contraída sin necesidad de haber transcurrido el tiempo que ellos establecieron inicialmente. En el siguiente, por la solución o pago efectivo, que en este caso habla del artículo 1583 al 1643, en este caso es un modo de extinguir las obligaciones que se dan cuando las partes llegan a un acuerdo y prometen un pago en efectivo de la deuda. En este caso, pues, básicamente está establecido que la transacción será económica y no, en este caso, por algún otro forma de pago que no sea, en este caso, lo que se ha acordado. Y se deben hacer las siguientes preguntas. ¿Por quién puede hacerse el pago? En este caso, la obligación de dar es de cualquier persona. La siguiente pregunta también, ¿a quién debe hacerse el pago? Todo pago, para que sea válido, debe hacerse al acreedor. ¿Dónde debe hacerse el pago? El pago debe hacerse en el lugar que se hizo el contrato. ¿Cómo debe hacerse el pago? Cuando la deuda se trate de un cuerpo cierto, el acreedor deberá recibir en el estado que se encuentre. De la imputación del pago, cuando las partes pactan un pago, el contrato se genera capital e intereses. Y pues también tenemos la parte de circunstancias que hacen válida a la consignación. En ejemplo tenemos, Juanita decide arrendar un departamento a Pedro, mismo que pactan en el tiempo de 2 años. El pago de $150 mensuales serán pagados dentro de los 3 primeros días de cada mes. Han pasado 8 meses desde que firmó el contrato, sin embargo, Juanita, como arrendadora, no quiere recibir el pago del canon de arrendamiento de los 3 últimos meses, que por parte de Carla ha estado a que Juanita prefiera construir a Carla en mora y poder causar el incumplimiento del contrato para proceder a desalojar. Bueno, tenemos en este caso el siguiente, que es el contrato de novación, que habla desde el artículo 1644 al 1667. La novación se da cuando se sustituye una obligación anterior por una nueva, por lo tanto se obliga a pactar con anterioridad. Si se extingue la novación, puede darse de 3 formas: sustituyendo una
nueva obligación, coayudando el deudor nueva obligación respectiva, y un tercera declarando en consecuencia libre de obligación pertinente. Y en este caso de la novación, para que exista la novación debe haber un acuerdo mutuo entre las partes, ya que la nueva obligación envuelve la extinción de la anterior. Y como ejemplo tenemos Carlos y Dayana son esposos y deciden hacer un préstamo hipotecario para comprar un departamento, mismo que se fijó el valor a cancelar en 25 años. Llevan cancelando 15 años y durante este tiempo ellos deciden comprar un vehículo, pero al verse apretados con la deuda, pues deciden ampliar su capacidad de préstamo y pues en este caso solicitan una ampliación al banco. El banco les acepta y con esto pues ellos pueden cancelar, en este caso realizan una novación al contrato hipotecario y se incrementa el importante es devolver en este caso los intereses al banco. De la confusión. En este modo de extinguir las obligaciones es cuando la calidad del acreedor y deudor recaen en la misma persona. Por lo tanto, surte efectos con el pago de extinguir la deuda. De la confusión que existe la obligación principal también extingue la accesoria, a diferencia de la confusión que es necesaria, no extingue las obligaciones. En este caso tenemos un ejemplo. César decide prestarle $3,000 a su única hija, Carla, para que ella pueda comprar un vehículo. En este caso, pues, se pacta el dinero de devolvérselo, en este caso, a transcurrir 6 meses. Pero hace 2 meses, en este caso, fallece César, por lo tanto, Carla, que es como su única hija heredera, en este caso la obligación se extingue porque Carla no puede entrar en calidad de deudora y acreedora. Tenemos el siguiente, que es de la pérdida de la cosa que se debe, en este caso del artículo 1686 al 1696. La pérdida de la cosa que se debe como modo de extinguir la obligación se da cuando un cuerpo cierto del que se da se ha destruido, desaparece o ha aparecido con el tiempo porque se deja de estar en el comercio y se ha impuesto el cumplimiento salvo ciertas excepciones. Aquí tenemos pues también un ejemplo. Camila, en calidad de deudora, promete entregar a Pedro la calidad de un perro. Aquí hay 2 presuntos, el primero donde promete entregar cualquier tipo de perro, o el segundo que promete entregar un perro de raza único y exclusivo. En esa consecuencia, si el perro falleciera, se produciera la extinción de la obligación. La pérdida porque se debe siempre que cumpla lo establecido en el artículo 1686 del Código Civil. De la nulidad y la rescisión. Habla desde el artículo 1697 al 1714. La nulidad en un acto se da cuando la falta de alguno de los requisitos existen por la ley para que se considere válido según su especie, calidad o estado por parte. Esta nulidad puede darse de 2 formas: nulidad absoluta y la nulidad relativa. En el ejemplo de nulidad absoluta, Carlos está casado con Ana, sin embargo falsifica su cédula de soltera para contraer matrimonio con Andrea. Por lo tanto, el matrimonio realizado entre Andrea y Carlos, por ser una persona bigama, tiene nulidad absoluta y que se origine de un caso en el caso ilícito en este caso. Por evento de la condición resolutoria. Se entiende por condición resolutoria al pacto que se realizan las partes dentro del acto o contrato, de acuerdo mutuo. En caso que se incumplan las obligaciones, se resuelve la extinción de esta. Ejemplo: Juan hace la solicitud de un préstamo al banco
para comprar un departamento a Francisco. Por la urgencia de la venta, Juan decide hacer un préstamo de compra y decide hacer una compra y venta donde se especifica el valor para separar la casa, que en este caso es de $20,000, quedando de saldo los $80,000, que serán cancelados una vez cuando se le apruebe el crédito. Para el desembolso, como coincidencia resolutoria, establecen que si en 2 meses no se da el pago del restante del dinero, pues en este caso Juan deberá como comprador devolver el bien inmueble y Francisco como vendedor devolver los $15,000 del aporte económico inicial si en este caso se incumpliera el contrato o la obligación. Siguiente tenemos también hay 3 formas que pueden tomar la resolución en este caso, y también tenemos pues la prueba de obligaciones, y finalizamos con en este caso de la remisión del artículo 1668 al 1670. La remisión es llamada también condonación o pérdida de la deuda, por lo tanto se considera como un modo de extinguir las obligaciones, donde el acreedor va a dejar sin efecto y por ende renuncia a los derechos que tenía a reclamar el cumplimiento de una obligación si se consideraba al acto bilateral, por cual el acreedor tiene la libertad de realizar, y remisión al deudor tiene la facultad de aceptarlo. Como ejemplo, Pepito le presta a Pablo $3,000 que debería ser pagados en el transcurso de un año, por cuanto decide firmar una letra de cambio. Sin embargo, no se ha cumplido el pago en su totalidad y solo se ha cancelado los $2,000. En este caso, Pepito decide demandar por juicio ejecutivo, y el día de la audiencia decide perdonar la deuda y ante el juez, y en este caso deja en constancia que ha perdonado la deuda de los $2,000 que en este caso todavía le quedaban debiendo. Y por último tenemos de la compensación, desde el artículo 1671 al artículo 1680. Otro de los modos de extinguir las obligaciones es la compensación, ya que las 2 personas deudoras una de otra, donde se va a dar por extinto ambas deudas. La compensación es voluntaria cuando las personas deciden extinguir las deudas en cualquier momento, pese a no cumplir con los requisitos extinguidos por la ley. En este caso, pero para que lo opere en compensación legal debe darse ciertos requisitos. En este caso tenemos las deudas que tienen recíprocamente, deben ser en dinero o cosas fungibles, las deudas deben ser líquidas, las deudas deben estar actualmente exigibles.